Hola, hola, Dios los bendiga, qué alegría poder saludarles. Soy el pastor Rubén Olasco y pues me da mucha alegría poder compartir todos estos mensajes con ustedes. Es muy urgente poder compartir el Evangelio de Jesucristo en estos últimos días porque Cristo está a punto de venir. Entonces, si me quieres ayudar a compartir las buenas nuevas del Evangelio, ponle un like a estos videos si te gustan y aparte, compárteselos a tus amigos, recomiéndaselos a tus amigos y de esa manera el nombre de Cristo pueda ser glorificado. Bueno, con eso en mente, vamos a escuchar palabra de Dios. Dios te bendiga. No me lo puede quitar. Cuando tenga Proverbios capítulo 1 versículo 7, indíquemelo para yo saber que ya lo tiene. Hoy la sexta resolución que nos va a ocupar en esta mañana es el temor a Dios. Y para ello vamos a leer aquí en Proverbios capítulo 1 versículo 7 y dice en el nombre de Jesucristo: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. A ver, todos repitan conmigo a las 3 esta parte del versículo 7. 1, 2, 3. Muy bien, entonces una vez más dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Yo voy a compartir con ustedes 3 puntos en esta mañana. El primer punto va a ser qué significa eso de principio. Segundo, qué significa sabiduría. Y tercero, qué significa temor de Dios. ¿Está bien? Entonces, si ya tienes tu cuaderno, tu pluma y tu Biblia, vamos a entrar de lleno en el tema. La palabra principio en el original hebreo significa, apúntalo, primero en importancia, en tiempo y orden. En otras palabras, lo que Dios nos está diciendo es que lo que acabamos de leer es una prioridad y una de las muchas resoluciones que Dios quiere que nosotros practiquemos no solamente este año, sino por el resto de nuestros días aquí en la tierra. ¿Y cuál es esa prioridad de la cual Dios está hablando aquí? Buscar la sabiduría. Digan todos conmigo: sabiduría. En la Biblia tenemos un ejemplo, varios ejemplos, pero el más popular es el rey Salomón. En Segunda de Crónicas, todo el capítulo 1, se nos relata la historia de un Salomón. Usted sabe que Salomón fue el hijo de David, el rey David, ¿sí? Y cuando David muere, el que sube al trono es su hijo, que es Salomón, pero Salomón era muy joven. No tenía experiencia en la vida, ¿sí? Y a él se le hacía mucha responsabilidad estar como rey de una nación. Entonces, dice la Biblia, no lo vamos a leer hoy, pero usted lo puede leer en primera de, ¿qué le dije? Segunda de Crónicas, capítulo 1, especialmente del versículo 7 en adelante. No es la primera, sino la segunda. ¿Está bien? Y ahí vemos que Dios se le aparece en sueños a Salomón y le dice: hijo, pídeme lo que quieras. ¿Cuántos se recuerdan de esa historia? ¿Y qué fue lo que le pidió Salomón? ¿Dinero? ¿Casas? ¿Esposas? ¿Qué fue lo que le pidió? Sabiduría. Y dice la Biblia que a Dios le agradó. Y después dice que Dios le dijo: por cuanto no me pediste la vida de tus enemigos, ni muchos años en esta vida, ni prosperidad económica, ni el carro último modelo, ni vacaciones a Cancún o a Hawái. Por cuanto no me pediste ninguna de esas cosas,
He aquí yo te concedo sabiduría y aparte te concedo riquezas y todas esas cosas también. Y hoy en día, escúchame bien por favor, los ojos de Jehová, de Dios, están buscando alrededor de este mundo para ver si se encuentra otro Salomón. Esos no se encuentran más que cada 100 años, cada 1000 años, cada 2000 años. Casi no hay, muy escasos, que tengan ese corazón, que en lugar de interesarse en las cosas materiales, se interesen más en lo espiritual, en lo eterno, en lo que vale, en lo que no va a desaparecer. Porque nosotros siempre le ponemos más importancia a las cosas temporales, ¿verdad? Al carro, a la casa, a la ropa que me pongo, pero la Biblia dice que Pedro nos dice que todas esas cosas van a pasar por fuego y van a ser quemadas. Se van a desaparecer. Pero los que hacen la voluntad de Dios para siempre van a permanecer. Entonces, estamos hablando de la importancia de pedir sabiduría. Y vemos cómo Salomón pide sabiduría. Ya casi no hay personas con la mentalidad de Salomón. Salomón, en lugar de pedir esto y aquello, ¿qué es lo que le pide? Él se va a lo espiritual y le pide sabiduría. Y sería muy bueno que comenzando en este año, tú también y yo le comencemos a pedir a Dios sabiduría. Señor, te pido que en este año me ayudes, me des la gracia, me des la fuerza para obedecer tu palabra. Se me hace muy difícil llegar a la iglesia cada 8 días por una u otra razón. Yo te pido que me ayudes, mujeres. Padre, te pido que me ayudes a obedecer a este cabeza dura. Porque tu palabra dice que nosotros las mujeres tenemos que honrar y obedecer a nuestros maridos. Se perdieron una buena oportunidad los hombres para decir amén. Y las mujeres calladitas, calladitas. O al revés, ¿no? Los hombres, Señor, te pido que en este año me ayudes, me des la gracia y me des la fuerza para no solamente decirle a mi mujer que la amo, sino demostrárselo con hechos. Porque una cosa es decir, I love you, te quiero, te amo, pero otra cosa es mostrárselo. ¿Sí? Ayúdame, Señor, para vivir en santidad este año. Ayúdame, Señor, para olvidarme de mí mismo, de mis necesidades y enfocarme en ti y en las demás personas. Señor, yo te pido que en este año me ayudes, Padre, con el poder de tu Espíritu Santo para ser justo en mi trato con las demás personas. Si eres jefe de trabajo, para ser justo con mis empleados. Si alguien te va a trabajar, para ser justo con esa persona. Ayúdame, Señor, a tener tu corazón. Y yo estoy bien seguro que si nosotros cambiamos nuestra oración y en lugar de pedirle que me vaya bien y me den ese trabajo, ay, que el muchacho me diga que sí, se case conmigo, Señor, que sí, y todas esas cosas, si tú cambias tu oración a lo eterno, a la sabiduría, Señor, ayúdame a obedecerte, a vivir en santidad, a agradarte a ti, Señor. Si tú le pides eso de todo corazón, estoy bien seguro que va a pasar lo mismo que con Salomón. Por cuanto no me pediste riquezas y dinero y salud y que líbrame del coronavirus, y que por cuanto no me pediste todas esas cosas, sino sabiduría, humildad, obediencia, he aquí yo también te doy casa, te doy carro, te doy trabajo, te doy salud. Están muy calladitos, muy calladitos. Bueno, pero vayamos avanzando y veamos qué es lo que es sabiduría. ¿Está bien? Vamos a apuntar, si tienes ahí tu cuadernito. ¿Qué es sabiduría? En primer lugar, sabiduría no es conocimiento. Porque cuando
escuchamos la palabra sabiduría, lo primero que se nos viene a la mente es conocimiento, información, ¿verdad? Pero cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que el diablo tiene mucha información y mucho conocimiento, pero ¿de qué le sirve? Hay personas allá afuera, ateos, que no creen en Dios, que no creen en Cristo ni en su iglesia y tienen más conocimiento que tú y que yo, conocen más de la Biblia que nosotros, pero ¿de qué les sirve si están bien perdidos? ¿Sí? Entonces, ¿qué es sabiduría? Número uno, sabiduría no es conocimiento, sino que la sabiduría se da cuando tomamos ese conocimiento y lo llevamos a la práctica. Cuando permitimos que esa información que recibimos se convierta en transformación en nuestras vidas. Allí es cuando se da la verdadera sabiduría. ¿Sí me entendieron lo que les acabo de decir? Entonces, sabiduría no es conozco. Es más, eso es bien peligroso. Conocer y conocer. Más al ratito les voy a explicar un poquito más. No, sabiduría es que no importa. Mira, quizás aquí hay personas que llevan 20 años de cristianos y se conocen la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Pero está uno nuevito, dicen los del Salvador. Nuevito. No sé por qué dicen así, pero se escucha bonito. Apenas tiene 3 meses, 6 meses y no sabe tanto de Biblia como tú, pero lo poquito que sabe lo lleva a la práctica. Esa persona tiene más sabiduría que tú, que llevas 20 o 30 años de cristiano. ¿Sí me está entendiendo? Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 10. Al versículo donde vamos, el versículo 15 dice: de cierto os digo que en el día del juicio. ¿Cuántos de aquí saben que va a haber un día donde vamos a estar ante el juez? No creas que lo que estás haciendo, lo que estamos haciendo va a pasar desapercibido. Viene un día en que le tenemos que dar cuentas al juez. Dice: de cierto os digo que en el día del juicio será más que tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad o aquella persona que escuchó el evangelio pero no lo obedeció, no lo puso en práctica. Mire, lo que acabamos de leer es muy profundo, déjeme explicárselo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra? A ver si no me cierran el Facebook, porque ya lo están haciendo. Pero Sodoma y Gomorra experimentó el juicio de Dios porque ahí se estaba moviendo mucho el homosexualismo y el lesbianismo. ¿Sí se recuerdan? Entonces Dios trae juicio a través de fuego porque les dio la oportunidad y no hicieron caso. Entonces, pero mire lo que dice Jesús. Según las palabras de Jesús, aunque el homosexualismo está en contra de la palabra y de la voluntad de Dios, hay un pecado peor que el homosexualismo y el lesbianismo. ¿Cuál es ese pecado? Cuando una persona escucha las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo, recibe el conocimiento de la palabra de Dios, pero lo rechaza, no lo pone en práctica. Es que yo soy católico y mi papá me dijo que no me cambiara de religión. Si a aquellos de Sodoma y Gomorra se les hubiera predicado, pues fuera otra cosa. Pero a ustedes que se les predicó y no hicieron caso, el castigo va a ser peor para ustedes que para estas personas que perecieron en Sodoma y Gomorra. Cuando empecé esta serie les dije que la prioridad número 1 era buscar el reino, porque lo más importante es llegar a ser salvos.
el poder de la salvación. Pero después hay que buscar la sabiduría, porque para Dios no es imposible hacer un milagro en tu vida. Si tú estás teniendo problemas económicos, financieros, matrimoniales o de salud, por ejemplo, si tienes diabetes, no me levantes la mano, pero si tú tienes diabetes, ¿tú crees que Dios tenga poder para sanarte? No se escuchó muy convincente ese amén. ¿No dice la Biblia que para Él no hay nada imposible? Entonces, cuando tú buscas el reino, la salvación y el poder de Dios, Él te puede sanar. Pero déjame decirte algo. ¿De qué te sirve que Dios te sane del diabetes con su poder si no vas a practicar Mira, el poder de Dios te sana del diabetes, pero la sabiduría de Dios te ayuda para que mantengas la sanidad que Dios te ha dado. Porque si Dios te sana del diabetes, pero al otro día ya estás comiendo patas de puerco en vinagre, pupusas bien ricas de allá del Salvador, tacos, pozole, menudo y no sé qué tanto, está bien comer eso, pero de cuando en cuando, no todo el tiempo. 2, 3 años te va a volver el diabetes otra vez. Y después es que Dios no me sanó. Sí, Dios te sanó, pero no hubo sabiduría. La sabiduría, los matrimonios. ¿Tú crees que Dios es poderoso para transformar tu matrimonio? Aquellos matrimonios que están teniendo problemas, porque aquí tienen caritas de angelitos. Todos se ven muy bonitos, el esposo así, la esposa a un ladito así, pero Dios te ve en la noche cuando te andas agarrando del chongo con tu esposa, con tu esposo, ¿sí o no? Y unos gritos y luego pasa el perro, tú quítate de aquí. ¿Qué culpa tiene el perro? A esos matrimonios, ¿tú crees que Dios tiene poder para transformar tu matrimonio? ¿Para transformar a tu esposo? ¿Sí o no? ¿A tu mujer? Dios puede hacerlo. Y si tú vienes a Él de todo corazón y se lo pides, Él lo hace. Pero si solamente echas mano del poder del Evangelio, pero ignoras por el otro lado la sabiduría. Yo he conocido esposos que, Señor, devuélveme mi esposa. Es que de tanto, cabezas duras, no hacen caso, enojones, adúlteros, borrachos, no quieren buscar de Dios. Y viene un tiempo en que la mujer se enfada, ¿sí o no, mujeres? No, tú ya no, ¿sabes qué? Vete con tu mamá y tu papá por allá y yo aquí, déjame mejor solita. Y allí viene el esposo llorando, Señor, mi esposa. Hasta entonces entiendes, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia te regresa a tu esposa. Ese es el poder del Evangelio de Jesús, que para Dios no hay nada imposible. Pero Dios quiere que tú y yo seamos responsables. Dios dice, no solamente te aferres al poder del Evangelio, abrázate, agárrate, cuélgate en el cuello la sabiduría, porque la sabiduría te va a llevar por los caminos de este mundo y te va a dar la habilidad para que retengas los milagros que Dios ha hecho a favor de tu vida. ¿Sí me está entendiendo? Entonces yo he conocido esposos que regresan la esposa y los primeros 2, 3 semanas, bien contento, todo bien alegre, I love you, y te traje unas flores y para allá y para acá. Pero ya como ve a la esposa que ya la está convenciendo, poco a poquito comienza a lo mismo de antes. Y he conocido parejas que Dios hace el milagro y a los 3 meses la mujer lo abandona otra vez. Y después, no, es que yo le pedí a Dios y no me hizo el milagro. Cabezón, cállate. ¿Cómo que no te hizo el milagro? Te hizo el milagro, pero tú no te agarraste de la sabiduría. Y la sabiduría viene por leer la Biblia. Y cuando lees la Biblia, caballero, hombre, ahí te vas a dar cuenta que la Biblia dice que hay que amar a nuestras mujeres. Hay que demostrárselos con hechos. Y amar, ¿qué significa? No nomás decir I love you, o te amo mucho, o besitos. No. Amar
uno de los significados de amar es servir. Jesucristo nos amó tanto que Él nos dio el ejemplo. Y de eso es que les estuve hablando a los varones este miércoles pasado. ¿Cuál es nuestro modelo para llegar a ser hombres hechos y derechos? ¿Qué es un hombre, varones? Muchos dirán, un hombre es aquel que tiene un montón de viejas. Tiene su esposa y tiene el amante y tiene este y tiene aquello. No, ese es un cobarde. Es un miedoso. Que no es lo suficiente hombre para ser hombre de una sola mujer. Mujeres están perdiendo una oportunidad. Otros dicen que los hombres son los que nomás vas ahí pasando por la calle y what you looking at, man? What you from? What you from, eh? Come on, man. Y piensan que pelearse y agarrarse a golpes y andar con la cabeza bien rapada, bueno, si ya no tienes solución tú, pues bueno, es otra cosa, ¿eh? Pero eso no es ser hombre. Tampoco andar peleándose y andar de Gabino Barrera y no, eso no es ser hombre. Ser hombre significa ser igual que Jesucristo. Ese sí fue un hombre hecho y derecho. Y los que queremos ser hombres tenemos que poner nuestra mirada en el autor y consumador de la vida, en el Señor Jesucristo. Y ahí vamos a aprender lo que es un verdadero hombre. Amén. ¿Y por qué les digo esto? Porque Él como hombre y salvador vino, ¿y qué fue lo que hizo en este mundo? Vino a servirnos, vino a tomar el lugar de los ¿cómo se llaman? Los esclavos, a lavarle los pies a los discípulos, a las personas. Y por si fuera poco, dice que en su venida, cuando estemos en el cielo, en las bodas del Cordero, ¿quién cree que va a haber una gran comida? Porque en el cielo va a haber comida. ¿Cuántos? Los gorditos digan, gloria a Dios. Yo soy el primero, gloria a Dios, que me gusta la comida. Aunque no vamos a tener necesidad de comida allá en el cielo, pero va a haber comida solamente para deleitarnos el diente. Para disfrutar, porque a Dios le gusta que sus hijos disfrutemos de los alimentos. Entonces, cuando Jesucristo venga por su esposa, por su pueblo, solamente por los que están lavados con la sangre de Jesús, solamente por aquellos que practican el evangelio, los que no. Y allá en el cielo van a haber unas mesas donde tú y yo por fe vamos a estar sentados. Pero ¿cuántos saben que cuando vamos a una fiesta alguien tiene que servir? ¿Sí o no? ¿Y quiénes son los que sirven en una gran fiesta? Pues o los dueños o los empleados, ¿no? Pues allá en el cielo te vas a sorprender. El que nos va a servir, dice la Biblia, que Jesucristo se va a remangar se va a ceñir y Él es el que nos va a servir a todos nosotros. Y ahora el Evangelio nos dice, así como Cristo amó a la iglesia, así los hombres tenemos que amar a nuestras esposas. Cristo nos sirvió, nosotros también debemos de servir a nuestras esposas y eso no te quita lo hombrecito. ¿Vamos bien o nos regresamos? Bueno, entonces temor. ¿Qué significa eso de temor? Porque dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En primer lugar, apúntalo, temor no significa miedo, terror, sino que cuando dice que debemos de tener temor de Dios o temor a Dios, se está refiriendo a que debemos de tener respeto, reverencia y amor por Dios. ¿Cuántos de aquí saben que Dios no quiere que le sirvas por miedo o con miedo? Dios quiere que le sirvamos, pero por amor. Sin embargo, muchos de nosotros no hemos entendido ese concepto
que es tan sencillito, pero a la vez profundo. Porque aunque decimos por acá intelectualmente que no hay que servirle por temor, pero acá bajita la mano sin darnos cuenta abrazamos ciertas doctrinas que nos dicen todo lo contrario. Por ejemplo, cuando a alguna persona le pega cáncer, yo he escuchado a muchos hermanos en la iglesia, se lo digo porque ya tengo muchos años de cristiano, aunque me miro como de 20 y algo, no tengo 20 y algo. Y he escuchado a muchos hermanos que vienen a la iglesia, si a alguien le pega cáncer, Dios te lo mandó para que aprendas una lección. ¿De veras? ¿Desde cuándo Dios es el autor del mal? ¿Qué nos dice la Biblia? Que todo lo bueno procede del Padre de las luces. Y el diablo carcajeándose por allá, porque los hermanos en la iglesia se enferma alguien de cáncer y muchos es que Dios te lo mandó porque algo no estabas haciendo bien. Como a Job, ¿no? Cuando se enfermó, sus 3 amigos, todos, algo has de haber hecho. Por eso Dios te castigó con esa enfermedad, pero ni siquiera era Dios. Si usted lee bien el libro de Job, se va a dar cuenta que el que trajo todas esas calamidades a la vida de Job fue el diablo. Por eso yo no uso ese versículo que muchos de ustedes usan, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios glorificado, porque eso vino de los labios de un hombre que su teología no estaba al 100, Job. Porque Job todo el tiempo estuvo acusando a Dios, o pensaba él que Dios era el autor de lo que le estaba pasando, pero no era. ¿Quién era? Era el diablo, ¿sí o no? Entendamos o no entendamos, era Satanás el que había causado todos esos males en la vida de Job. Y Job pensaba, pues yo qué hice y pues ni modo, si me merezco esto, etcétera, etcétera. Y cuando estaba en una depresión tremenda, es entonces cuando Job dice, Dios, Él me dio y Él me lo quitó. Pero un momentito, Job, no fue Dios el que te lo quitó, fue el diablo. Pero hasta nosotros en canciones espirituales cantamos, Jehová dio, Jehová quitó. O sea, y esa es la mentalidad que tenemos. Entonces la gente lo sirve con miedo, aunque digamos que no hay que servirle con miedo. ¿Sí? Se le muere a una persona un hijo y Dios se lo quitó porque yo pienso que amaba a ese hijo más que a Dios. Y nos ponemos a enjuiciar a la gente y a culpar a Dios. Se le murió un hijo a una persona y le estás echando la culpa que Dios fue el que se lo llevó. ¿De veras? ¿Esa es la teología que creemos? Porque acuérdese que nuestro versículo temor no es miedo. Hay muchas personas que se les descompone el carro o los corren del trabajo y muchos hermanos de la iglesia, ándele porque no diezma. ¿No han escuchado? Diezma porque si no, de cualquier manera el Señor va a agarrar tu dinerito. Y porque no diezmases este mes pasado, se te descompuso tu carro y es por eso que no llevas el diezmo a la iglesia, pero se lo llevas al mecánico bigotón. Y entonces nos formamos una idea de Dios como un ogro, como un monstruo, como alguien malo que o me sirves o te enfermo, o te doy unos chicotazos, o se te muere tu esposa, o aunque muchos quieren decir amén ahorita, ¿verdad? Pero no digan, por favor. O tantas cosas, ¿no? Pero yo quiero decirte que el Dios que nosotros servimos no es un Dios malo. El Dios que tú y yo servimos, el Dios de la Biblia, es un Dios bueno y para siempre es su misericordia. Y Él no está en contra de ti, ni de ti, ni de ti, ni de ti, ni de mí. Él está a favor de nosotros. ¿Qué nos dice la Escritura?
que un hijo os será nacido y su nombre será Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? ¿Dios en contra de nosotros? No, Dios está a favor de nosotros. Dios está contigo. Y qué bueno, porque si Dios estuviera en contra de ti, ya no estuvieras aquí. Estuvieras 5 metros bajo tierra y quemándote en el infierno. Pero por la misericordia de Dios no estás en el infierno, estás aquí. Y Dios te está dando una oportunidad para que vengas a sus pies y seas salvo. Tu vida sea transformada, seas cambiado. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Servimos a un Dios bueno, no un Dios malo. El que trae enfermedades es Satanás, no Dios. Pero yo conozco personas que se enfermaron y se convirtieron a Cristo. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Sí, hay personas que no entienden hasta que les llegan los problemas, pero muchas veces no es Dios el que te trae los problemas. Eres tú mismo, porque dice que lo que sembramos es lo que cosechamos. Pero después, fue Dios. No, que Dios ni que 8 cuartos. Entonces, temor en primer lugar no significa miedo. A Dios no hay que servirlo por miedo. A Dios hay que servirlo con reverencia. Digan todos conmigo, reverencia. Esto es bien importante, escúchenme por favor. En Josué 24, vamos a Josué 24:1. Rapidito, ya casi termino, No se crea mucho porque los pastores somos bien mentirosos. Josué 24:1, ¿lo tienen? Dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel. ¿Reunió quién? Haga de cuenta que Josué estaba haciendo un servicio. Reunió a todas las tribus, a todos los miembros de la iglesia en una ciudad llamada Siquem. Y llamó a los líderes de la iglesia, a sus príncipes, sus jueces, sus líderes de célula, sus líderes de mujeres, sus jueces y sus oficiales. Y dice, al último que dice del versículo 1, Josué 24:1, y se presentaron delante de Dios. Cuando venimos a la iglesia, eso es lo que hacemos aquí. Venimos a presentarnos, no delante del hombre. No venimos a impresionar a nadie. Venimos a presentarnos delante de Dios. Y nos venimos a presentar, o tenemos que, lo que se nos ha olvidado es que no estamos delante de un juez cualquiera de la tierra, un rey, estamos delante de Jesucristo, el Rey de Reyes. Y cuando venimos a la congregación a presentarnos delante de Él, lo tenemos que hacer con educación y con reverencia. ¿Qué significa eso? Que cuando vengo a la iglesia, aquí aceptamos a todos, vengas como vengas, las garras que te pongas como sea, pero una vez que tú entiendes que a Dios lo sirves, que hay que temer a Dios con reverencia, te vienes con tus mejores garritas. ¿Sí? O una vez más, si alguien viene todo chancludo y todo en chores y todo, bienvenido a escuchar el evangelio de Cristo. Pero después del discipulado, de la enseñanza, Dios comienza a cambiar tu vida y el cambio es de adentro y hacia afuera, y la vestimenta es una de las áreas que cambia. La mujer antes venía con la faldita hasta aquí, amén, no le decimos nada, no la vamos a rechazar aquí en la iglesia, pero después de recibir la doctrina del evangelio y el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida, pues le empiezas a bajar a la faldita y le empiezas a subir acá y te comienzas a vestir más decentemente. ¿Cuántos hombres dicen amén? Aunque algunos quisieran que vinieran así. Entonces eso es lo que significa reverencia. Vestirse bien, no andar hablando durante el servicio. Eso es reverencia. Vas con mire, la otra vez, Miguelito, yo no te quiero avergonzar, pero lo voy a hacer porque estás aquí. La otra vez fuimos a corte con mi sobrino Miguelito y no se callaba Miguelito. Y nomás le dio 2 chances el juez. A la segunda, get out of here. ¿Te acuerdas, Miguelito?
y agarró un policía del que estaba ahí. En cuanto el juez dijo para afuera, llegaron a Miguelito y se lo llevaron. Vámonos para afuera. Discúlpame, Miguelito, en la corte de justicia. Pero aquí está predicando uno y el teléfono, y marcar el teléfono, y agarrando aquí, y agarrando allá, y levantándose. Parece que tienen lombrices que se levantan y van al baño y regresan y salen y entran y estás distrayendo a la gente por allá y estás hablando aquí y estás que según estás en la Biblia pero no estás en la Biblia, estás en el Instagram o en el Facebook. Eso no es tener reverencia para Dios. Y el Señor nos está hablando en esta mañana que una de las ¿cómo les dije al principio? Uno de las resoluciones de Dios para nuestra vida es que le tengamos respeto cuando venimos a la iglesia. Así es que guárdate tus comentarios porque estás molestando a la gente que está atrás de ti, quiere escuchar la palabra de Dios, y es cuando llega el diablo y se roba la palabra porque no hay reverencia. Eso es lo que significa servir a Dios. Entonces, desde hoy en adelante ya no queremos a nadie andar nada de eso, ni salideras ni entradas, porque eso es reverencia. En tercer lugar, temor significa obediencia. Josué 24, ahí mismo en el versículo 14, mire. ¿Ya tienen hambre? Dice 14, Josué 24, 14 dice: ahora pues, temed a Jehová y sírvanle, número 1, con integridad. ¿Qué es integridad? La palabra integridad significa algo completo. O sea, que si lo voy a servir con integridad, voy a servirle en todas las áreas de mi vida. No nomás aquí en la iglesia, que cumplo con venir a tiempo. Sí, es otra cosa de reverencia, llegar a tiempo también a los servicios. ¿Qué es eso de que 30 minutos tarde? Si tuvieras una cita con el juez, ¿a poco te ibas a llegar 30 minutos tarde? Y llegas 30 minutos tarde y antes de que termine yo de orar, ya estás allá en la puerta haciendo un ruidajo, abriéndole. Eso no es reverencia, eso no es respeto. Y no estoy enojado. Bueno, entonces servirle con integridad. Integridad es completo en todas las áreas de la vida. Obediencia en tu vida sexual. Hay unos que tienen un desorden en su vida sexual, viendo pornografía todavía. Obediencia en tus finanzas. ¿Sí? Hablamos del diezmo, que no hay que darlo por temor, pero hay que darlo por amor. No se vayan diciendo, no, entonces el pastor dijo que no hay que dar. No, mira, si lo vas a dar por miedo a que se te va a descomponer el carro, o que te vas a ir al hospital, mejor ni des. Porque a Dios se le da el diezmo, pero por amor. Porque te amo, Señor, has hecho tantas cosas por mí, que esto no es nada. ¿Sí? Entonces, sigue diciendo el versículo 14: y quitad entre vosotros obediencia. Eso es lo que significa temor. Los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. En el caso de estos hombres, su problema era que tenían muchos ídolos de barro, de piedra. Y Josué les dice: si ustedes van a servir a Dios con temor, lo primero que tienen que hacer es quemar todos sus ídolos que no sirven para nada. Tienen ojos y no pueden ver. Tienen boca y no pueden hablar. Tienen pies y no pueden caminar. ¿Para qué te sirve ese Dios, ese ídolo? Mejor ven al Dios verdadero, Cristo Jesús, el Señor y Salvador. Él sí te puede salvar, Él sí te puede cambiar, Él sí te puede transformar. Pero los ídolos muertos no pueden hacer nada. Ese era el caso de aquellos, pero tu caso, quizás tú no tienes ídolos de barro, de madera, pero quizás tienes ídolos en el corazón todavía. Y en el versículo 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, si ustedes no quieren servir a Jehová,
escojan hoy a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. Abraham era un politeísta, tenía muchos dioses, pero dice al último, dice Josué, ustedes sirvan a los dioses que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová de los ejércitos. Amén. Quizás es que mi mamá tiene esto. Deja a tu mamá, tú ya estás casada, tú ya estás casado. Es que mi tío, es que mi hermano, déjalos que ellos hagan lo que quieran, pero tú y tu casa sirvan a Jehová. Amén. Entonces, eso es lo que significa, damas y caballeros, nuestro versículo de hoy, Proverbios 1:7. Que el principio de la sabiduría es el temor. Pero dijimos que temor no es para los cristianos, pero para los que andan en rebeldía y no tienen a Cristo en el corazón, eso sí deben de tener miedo, porque haz de cuenta que están caminando con una bomba que en cualquier momento explota. Porque si una persona no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, si esa persona muere, como muchos están muriendo ahorita por toda esta pandemia y toda esta cosa que está pasando, y si esa persona muere sin Jesucristo en su corazón, sin que sus pecados hayan sido perdonados, esa persona sí debe de tenerle miedo a Dios. ¿Está difícil eso? Es bíblico. Lo leemos. Mateo 10:28. Mire lo que dice Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Ténganle miedo. Y esta palabra tener miedo aquí habla, en el original, lo estaba revisando yo bien. A ver dónde están mis notas. Esa palabra temor ahí quiere decir pavor, fobia, terror. ¿Sí me escuchó? ¿Saben lo que es fobia? Temor, terror. Así como unos andan ahorita con el coronavirus. Dice, y no temáis a los que matan al hombre, ni al diablo. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es ese? No es el diablo, se está refiriendo a Dios, porque Dios es el juez. Y lo triste es que muchas personas, aunque Dios no quiera, van a ser condenadas a la perdición eterna. Pero escucha, no porque Dios sea malo, sino porque Dios es justo. Y Dios dice, yo ya hice hasta lo imposible. Mira, por si no sabes, así rapidito, ya cierro todo. Bueno, no lo cierro. Lo abro. Por si no sabes, Dios es amor. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Pero Dios también es justicia. Y en su amor Él quiere perdonarnos a todos, pero su justicia no le permite, porque su justicia dice que el alma que pecare, esa alma tiene que morir. Entonces, ¿qué hizo Dios? Como nos amaba tanto, escúchame, este es el mensaje del Evangelio. Él mismo se hizo hombre y vino hasta una cruz. Y cuando lo crucificaron y le clavaron clavos y le dieron de chicotazos y le pusieron una corona de espinas y lo martirizaron y lo levantaron en esa cruz romana 2000 años atrás, ¿no sabes lo que estaba pasando? Dios justo estaba condenando tus pecados y mis pecados, pero en el cuerpo de otro. En el cuerpo de un inocente que nunca había hecho nada. En el cuerpo santo y bendito de Jesús. Allí Dios juzgó, dice la Biblia, los pecados del mundo entero.
Esa es la importancia de lo que Cristo hizo en esa cruz. Por eso dice la Biblia que si alguno viene a Cristo, Dios lo perdona, pero porque el pago del pecado ya fue pagado por Cristo en esa cruz. Entonces Dios dice, si a mi hijo no lo pude perdonar en esa cruz, lo tuve que, todo el peso de mi ley tuvo que caer sobre él por tu culpa y por mi culpa, que te hace pensar que yo voy a perdonar a personas que no vengan a Cristo y reconozcan que son pecadores. Cristo ya dio el pago, ahora todo lo que pide Él es que tú vengas a Cristo, reconozcas que eres un pecador, te arrepientas, y si lo haces, dice que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y Él te libera de la condenación eterna. Y cuando alguien está en Cristo, dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios no es malo, Dios es bueno, pero no te olvides que Él es justo también. Pero en lugar de castigarte a ti, prefirió castigar a su Hijo Jesús para que tú ya no sufras, para que tú ya no te vayas al infierno, sino que tú te salves y por la eternidad camines en las calles de oro allá en el cielo. ¿Cuánto le dan gloria, honra y alabanza a Cristo? Póngase de pie en esta hermosa mañana.